Listo, entonces vamos a iniciar nuestra clase de hoy, álgebra polinomios. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un término? Primero, para ver un polinomio tenemos que saber qué es un término algebraico. ¿Ya? ¿Qué es un término algebraico? Por ejemplo, te pueden dar una expresión así, p de x, y, ¿ya? 3x al cuadrado y a la 5. Ya, ahí tenemos, ya esta expresión. Ya. Entonces, tenemos que, este es un término algebraico, ¿no? Está compuesto, ¿no? Por variables, ¿ya? Variables y también, ¿no? Coeficientes, ¿ya? Término algebraico, ¿no? Está compuesto por variables y coeficientes, ¿ya? Entonces, en este término algebraico tengo dos variables, ¿ya? Acá me fijo, ¿ya? Este de acá, ¿ya? A ver, acá me fijo, ¿ya? Estos dos, ¿ya? Entonces, ahí puedo decir, esto de acá tiene dos variables, ¿ya? Estas son las variables. Variables, ¿ya? Variables. Y el número 3, ¿ya? El número 3 es el coeficiente, ¿ya? Este número 3, este de acá, es el coeficiente, ¿ya? Coeficiente, coeficiente. Ya está, listo. ¿Ya? Entonces, término algebraico está compuesto por variables, tiene dos variables y coeficiente. En este caso, su coeficiente es 3. ¿Ya? Y las variables, ¿ya? Tienen sus exponentes, ¿no? Estos dos de acá. A ver. Este 2 y este 5 son los exponentes. Exponentes. Ya está. Listo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos. ¿Ya? Ahí está. Listo. Ya, a ver, a ver. Si yo te pongo lo siguiente, a ver si yo te pongo lo siguiente. A ver, atento, atento. A ver. Ya. Pregunta. ¿Cuáles son las variables? Ya, acá lo pone. ¿Cuáles son las variables? ¿Ya? ¿Cuáles son las variables? ¿Cuáles son sus coeficientes? ¿Y cuáles son sus exponentes de las variables, ¿no? De las variables. A ver, ¿quién me ayuda? A ver, ¿quién me ayuda? A ver. Vamos a preguntar. A ver, Helen, ¿me ayudas? A ver, ¿cuáles son las variables, Helen? X, Y, A. X, Y, A. ¿Ya? ¿Nadie más? Nadie más. Ya está. ¿Y sus coeficientes? Menos X, Menos no, X. menos 5X al cuadrado. No, No, no. El coeficiente es solamente lo que no es variable. ¿Ya? Coeficiente es lo que no es variable.
Variables son X, Y. Ya, entonces ya no pueden ser coeficientes. Entonces coeficiente solamente sería acá. A ver, a ver. En este caso, en el primer caso que pusimos, el coeficiente solamente sería el 3, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá, en esto de acá, ¿quién sería su coeficiente? Helen. Sería el menos 5. ¿Estamos de acuerdo? Menos 5. ¿Y alguien más que está por ahí? No lo ves, pero está por ahí. ¿Ya? Pregunta, Helen, ¿el Z es variable? A ver, ¿me escuchas? ¿El Z es variable? Uy, se fue, creo, ¿no? Se salió, salió. A ver, Andy, ¿el Z es variable? Sí, profe. No. Recuerda que las variables solamente son los que está dentro de esto, mira, solamente el X, el Y y el A, nada más. Profe, y lo demás, el menos 5, si no es variable, entonces ¿qué es? Coeficiente. El Z, si no es variable, ¿qué será? Coeficiente, ¿no? ¿Ya? Coeficiente. Coeficiente. Entonces sería 5Z al cubo. Ese sería coeficiente. ¿Estamos de acuerdo, Andy? Sí, profesor. Ya. ¿Y los exponentes de las variables quiénes son? Exponentes de las variables. ¿Quiénes serían los exponentes? 2, 3, 4 y 7. 2. Ya, ¿qué más? 4, 3 y 7. 4, 3 y 7. Y hay un error ahí, ¿ah? ¿Quién no va? Exponente de las variables, nada más te estoy pidiendo. ¿Quién no debe ir? El 3, ¿sí o no? ¿No? El 3 no es variable, es coeficiente. El Z no es variable, ¿no? Es coeficiente, ¿no? Entonces, este 3 no va. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no todo lo que es letra, no todo lo que es letra es variable, ¿ya? No todo lo que es letra es variable. Hay que fijarnos acá, ¿ya? En esto de acá, acá al inicio. Esto nos va a decir quiénes son las variables en esa expresión, ¿ya? Este de acá. Ahí tengo 3 variables. Listo, no se confirma. Listo, ahí tenemos. Ya quedó claro. Ya esa parte de ahí. Vamos a ver términos semejantes. Términos semejantes. ¿Ya? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dicen de los términos semejantes? Ya, a ver. ¿Qué pasó? Ya, acá está. Dice, dos términos algebraicos, ya sabemos que es un término algebraico, variables y coeficientes. Dos términos algebraicos son semejantes, ¿sí? Son semejantes y tienen la misma parte literal. O sea, quiere decir que la parte literal, acá te lo está diciendo. ¿Qué te está diciendo? Ya. 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 Si tiene la misma parte, o sea, las mismas variables elevado a los mismos exponentes respectivamente. Ah, ya. Listo. A ver, esto no se va a poder bajar. Ya. Y ahí lo vamos a dejar. Ya, entonces, términos semejantes, ¿ya? Son dos términos algebraicos, ¿no? Si tienen la misma parte, ¿qué es la parte literal? Variables con los mismos exponentes. Variables con los mismos exponentes. ¿Ya? A ver, quiero decir. Ah, ya.
Vamos a ponerlo así. Ya, ahora sí. A ver, ejemplo de términos semejantes. Ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, ya tengo un término algebraico, cualquiera. Ya, a ver. 7x a la 3 por y a la 2. ¿Ya? Y esto de acá. Menos 9x al cubo y a la 2. ¿Ya? ¿Serán semejantes o no? A ver. A ver, tienen las mismas variables. ¿Ya? X, Y. ¿Sí? X, Y. ¿Ya? Acá también tiene X, Y. ¿Ya? Pero tendrán los mismos exponentes. A ver, X al cubo, acá también X al cubo. ¿Ya? Acá Y al cuadrado y acá Y al cuadrado. ¿Ya? Entonces sí son semejantes, ¿no? Esto de acá podemos decir que son semejantes. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esto de acá son semejantes. ¿Ya? Sí son semejantes, sí son semejantes, son semejantes. Ya, son semejantes. A ver, vamos a poner otro ejemplo, A ver. Menos 12 x a la 7 y a la 5. Y el otro. Ya, 20 y a la 5 x a la 7. Ya, ¿son semejantes o no? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué tenemos? Sí, 40. Mañana también tenemos, ¿no? Mañana también tenemos. Ah, no, el día viernes. Ya listo, a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Son semejantes o no? ¿Qué dice Ruth? Estos dos, 12 menos 12x a la 7 y a la 5 con 20 y a la 5 x a la 7, ¿son semejantes o no? Sí, Sí, con duda. Ya, sí, ¿sí por qué? sí, ¿Sí por qué? porque en el 12 está x a las 7, ¿no? Y Ajá, en el 20 también está x a las 7, y a las 5 y en el otro también. muy bien. Ajá, no importa, ¿no? El orden de los factores no altera el producto, ¿no? Es lo mismo al final, ¿cierto? ¿Sí? Tienen la misma parte literal, o sea, la misma variable, x y los dos tienen con los mismos exponentes, x a la 7, x a la 7, ¿ya? Y a la 5, y a la 5, ¿ya? Listo. Entonces, esto de acá sí son semejantes, ¿ya? Sí, ya, una más, una yapita. Ya, una más. A ver. A ver, qué me dices? A ver, una más. X a la 8, y a la 3. X. Ya, ¿qué dice? ¿Son semejantes esos dos o no? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice Marco? ¿Son semejantes o no?
Ya, No, a ver, Marquito. ¿Está Marco? Sí, profe, Ya, ¿qué dice Marco? ¿Son semejantes o no son semejantes? son semejantes. ¿Qué dices? Ajá. ¿Eso no es? Sí es. ¿Por qué? ¿Mm? ¿Por qué? Porque, a ver, lo que recuerdes, Marco. ¿Mm? A ver, parece que no está claro, o si está claro, no sé. A ver, ¿qué dice Helen, que se escapó en antes? ¿Son semejantes o no? No, profesor, Ah, ¿por qué? Y tienen las mismas variables. porque, porque no tiene Porque no tiene que ver. Ahí está, se cortó, creo, o te fuiste otra vez. Se cortó, no te escuché la última parte, Helen. Uy, ya está. Ya. Ya, no son semejantes, ¿ah? No son. Profe, pero ¿por qué? Si que acá tiene X, y acá tiene X, acá tiene Y, y acá tiene Y. Sí, tienen las mismas variables, pero no tienen los mismos exponentes. Acá está X a la 8 y acá está X a la 3. ¿Ya? Entonces son diferentes exponentes. Acá está Y a la 3 y acá Y a la 8. Son diferentes exponentes. ¿Ya? Entonces, esto de acá, digo con toda seguridad, estos de acá no son semejantes. No, no son semejantes. ¿Ya? Entonces, aprovechando eso que estamos viendo ahorita, entonces podemos hacer un ejercicio siquiera. A ver, a ver. A ver. ¿Hay o no hay? Ahí está, sí hay uno. Hay un problemita. El problema número 1 de autoevaluación. Vamos a hacer. A ver, a ver. Esperemos que se copie bonito, si no, lo tenemos que reconstruir. Uy, está feito. Lo vamos a reconstruir ya, mejor. Ya. A ver, el problema número 1. Dice así. Si, ya, 7x elevado a la 6, elevado, a ver, 7x elevado a la 6 por y elevado, ya acá está algo feito, y elevado a la r más 2 sobre 6. Así está. Ya está. Sí, ya. Y este simbolito está por acá. Acá está. Y ya 9x, si gusta vayan resolviendo, ya, ustedes tienen el libro, x elevado a la p cuartos más 2, p cuartos más 2, y por i, ya está, dice, son semejantes, acá lo pones en parte, son semejantes, ya, esos dos términos algebraicos son semejantes, ya, calcula, ya, p, acá se va a poner efecto, ya, calcula, P entre R, así es, calcula P entre R. Listo, ese es el problemita. Ya sabiendo esta teoría, hemos hecho ahorita términos semejantes, podemos resolver ese problema de ahí. Ya, a ver. Vamos a resolver. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda?
Ya está. Ya, problema número 1. Ya, dice así. Si 7x a la 6 por i elevado a la r más 2 sobre 6 y el otro término 9x elevado a la p sobre 4 más 2 por i, no, por i, son semejantes. Calcula p entre r. Ya está. A ver. Ruth, que me estás ayudando al inicio, bro. Ya, si son Sí. semejantes, ¿qué se debe cumplir? A ver, a ver. Si son semejantes. Un poquito más abajo. Ya está, ahora sí. Ajá. Si son semejantes, ¿qué se debe cumplir? Deben tener las mismas variables, ¿no? ¿Cierto, Ruth? Sí, Ya está. Y con los mismos expo, exponentes. ya está. Acá tengo x a la 6. Y esto también, como es semejante, ¿cómo debe ser este x? ¿Elevado a la cuánto? A las 6. A la 6 también. Ajá. Entonces quiere decir que todo esto de acá, ¿cuánto debe ser? Si son semejantes. Debe ser 6, ¿no? 6. Ya está. Listo, de acuerdo. Ya, ahora el i. Acá, en este i de acá, ¿qué exponente tiene? ¿Ah? Si no se ve, que se sobreentiende qué exponente es. 0 o 1. 1. 1, ajá. Algunos piensan que es 0, no, es 1. ¿Ya? Si no se pone el exponente, se sobreentiende que está exponente. Ah, ya. Si son semejantes, este que está el i, su exponente, ¿cuánto debe ser? 1. 1. Listo. Ya está. Entonces hago dos ecuaciones. Primero con el x. Para x. Ya así lo vamos a poner, para x. Ya, para x. Entonces, como son semejantes, entonces SP entre 4 más 2 debe ser igual a 6. ¿Sí? Este exponente y este exponente deben ser iguales. Vamos a resolver esa ecuación. Ya, S2, ¿cómo pasa a la derecha? Ruth, si gustas, puedes ayudarme. S2 pasa a restarse, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya está. Y sale 4, ¿no? Ese 4 que está dividiendo, ¿cómo pasa? A multiplicar. Ajá. Y sale P, ¿cuánto sale? 4 por 4, 16, ¿no? 16. Listo. Ya, a ver. En el otro, ¿no? R más 2, ¿no? Para el I, ¿no? R más 2 entre 6 debe ser igual a 1. ¿Ya? Ajá. Este es para el X, este es para el Y. ¿Ya? Ya está listo. Esto debe ser igual a 1. Ya, resolvemos rápidamente. R más 2 debe ser igual a 6 por 1, 6, ¿no? Entonces, 6. R, ¿cuánto vale? El 2 pasa a restarse, ¿no? ¿Cuánto vale R? 4, ¿sí? 4. 4, listo. Ya está, me están pidiendo P entre R. O sea, P vale 16 y R vale 4. ¿Cuánto sería la respuesta, Ruth? 4, ¿sí? 4. ¿Listo? Listo, muchachos. Ahí nos vamos a quedar. El día... ¿ya? El día viernes no tenemos otras clases. Continuamos con esto de acá, ¿ya? Denle una repasadita. ¿Ya? Ya, muchachos, ahí nos quedamos. Cuídense. Nos vemos. Ya tienen la siguiente clase, ¿no? Tienen su siguiente clase que es con la profesora Ana María Cruz. Creo que sí. No, profesor Juan Carlos. Ya. Nos vemos, chicos. Cuídense.